Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio, a nuestro módulo Teoría de las Organizaciones. Seguimos avanzando en el desarrollo de esta temática tan interesante, todo lo que está alrededor de las teorías contemporáneas y todos aquellos elementos o recursos que requieren incorporar las empresas hoy en día. Así que lo invito a que continuemos desarrollando todos estos temas, a que siga revisando todos los recursos que están allí a disposición suya. En esta ocasión vamos a trabajar el entorno organizacional, ya estamos en nuestra semana 3 y este será nuestro segmento 1. Así que la invitación es a que usted esté muy atento porque vamos a estar revisando temas que son bien álgidos para las compañías. De hecho, después de haber revisado el elemento crucial que estuvimos compartiendo en sesiones anteriores y era la connotación que tenía el concepto de una organización, pues creo que usted en este momento puede tener o asumo que tiene una vista mucho más clara de esos elementos que son importantes en el momento de evaluar las organizaciones. Y de la misma manera, todos estos recursos que nos proveen las teorías contemporáneas para poder involucrarlos en las empresas y asimismo lograr la eficiencia y la efectividad que todas ellas anhelan. Así que bienvenido nuevamente y vamos a dar inicio a este segmento. Inicialmente, quisiera que revisáramos un tema que es crucial para todas las empresas y es el tema de la innovación. Mucho se habla sobre la innovación y tenemos que tocar este tema en este instante porque cuando hablamos del entorno organizacional, que es la temática que estaremos abordando en la semana 3 y la semana 4, cuando hablamos del entorno organizacional tenemos que analizar los elementos que en algún momento empiezan a ser vulnerables para algunas organizaciones. Entonces, aquí aparece un concepto bien interesante y es la competitividad. Se habla mucho sobre la competitividad y sobre la necesidad que requieren las empresas hoy en día de ser competitivas. De hecho, usualmente uno lo escucha en foros, en seminarios, en congresos o en eventos a nivel empresarial que se comparte o se tocan algunos elementos alrededor de este punto y es la competitividad. Pero cuando analizamos de fondo este concepto, pues tendríamos también que entrar a revisar ¿qué nos hace competitivos como empresas? ¿Cuál sería ese elemento crucial o ese elemento importante para poder hablar de competitividad? Y es ahí donde tenemos que hablar de innovación. Entonces aquí hay una gráfica particular que estábamos observando que habla de que la innovación no es siempre cuestión de dinero. Nosotros tenemos una premisa o un pensamiento ya concebido aquí en nuestra mente y es que la innovación es sinónimo de dinero o que las empresas para poder innovar necesitan dinero. Y pues de alguna manera eso es cierto, estamos de acuerdo en que cuando yo quiero modificar, cambiar, implementar, mover, pues requiero recursos para poderlo hacer, para poderlo llevar a cabo. En ese orden de ideas, pues se me viene a la mente algunos casos de éxito interesantes y que usted y yo hemos conocido y que los vivimos a diario. Y es Apple, por ejemplo, lo que ha hecho Amazon, lo que ha hecho Google. Entonces, estos modelos de negocio que usted y yo conocemos y de los cuales hemos sido usuarios en algún momento de la vida, solamente nos dejan ver así de momento, de rapidez, que el modelo de negocio de estas compañías se fundamentó, se radicó en algo que conocemos nosotros como la innovación. Entonces, vale la pena primero aclarar qué es la innovación y quisiera que usted en este momento pueda tener finalmente claridad sobre ese concepto. Hablamos de innovación, sobre todo aquella mejora, cambio que puede ir desde lo semi-radical hasta lo radical o incremental, que busca generarle valor al proceso, a la compañía, a las personas. Entonces, si yo analizo el caso de Amazon, por ejemplo, puedo pensar que Steve Jobs partió de una idea interesante donde pensó en algún momento cranearse o idearse una idea de negocio que iba a ser potencial para poderla desarrollar más adelante. Tuvo una idea importante, Steve Jobs en el caso de Apple, Jeff Bezos en el caso de Amazon. Ellos ambos tenían ideas potenciales de negocio, de emprendimiento, y en algún momento decidieron ejecutarlas o llevarlas a cabo en contra
de todos los paradigmas que habían alrededor de ellos. Entonces, en algún momento de la vida encontraron obstáculos que les decía, eso era difícil, eso es imposible, no hay dinero, ¿cómo lo va a lograr? Sin embargo, había una idea interesante y que tenía un potencial muy fuerte de innovación. Un hombre se craneó, como en el caso de Jeff, se craneó una forma diferente de vender o de proveer libros, textos y llegar a un mercado particular. En el caso de Steve Jobs se craneó una forma, un modelo para generar tecnología, para generar valor, para generar soluciones desde los elementos tecnológicos para las personas. Entonces, podemos hablar de que la innovación es un elemento que se debe incorporar y se debe volver casi que el credo de una organización. Una empresa que no está dispuesta a innovar, sencillamente su tendencia es a desaparecer. Y eso es evidente cuando el mercado empieza a hacerle requerimientos a las compañías, cuando empieza el mismo mercado a exigir que ellas cambien, que evolucionen, y la empresa no está lo suficientemente dispuesta o con la capacidad de responder a esas necesidades, pues sencillamente se va a ver abocada a ir perdiendo mercado y por lo tanto a desaparecer. Entonces, cuando empezamos a hablar del entorno de las organizaciones, tenemos que analizar que aquí aparece un elemento fundamental y es cómo van a ser competitivas esas empresas frente al entorno que las rodea. Esta situación se compara o es muy similar a lo que vive una persona. Yo podría decirle hoy en este momento qué tan competitivo es usted en el entorno en el que está ubicado. Entonces, posiblemente usted me dice, profe, yo trabajo en tal empresa, me muevo en este medio, lo que hago es esto, me rodean tales personas, siento que las personas que están a mi alrededor son personas que tienen un perfil como este y yo soy competitivo porque tengo un elemento, un plus, un valor que de pronto esas personas no lo tienen. Y el hacerme competitivo porque tengo un atributo, lo uso y lo potencializo, el hacerme competitivo, hace que yo empiece a crecer en ese segmento o en ese lugar donde estoy a nivel laboral. Y eso va a hacer que yo tenga reconocimiento. Entonces, posiblemente, si yo le preguntara en este momento cuál es ese punto de competitividad que usted tiene, pues posiblemente usted me diría, profe, es que yo hablo 2 idiomas, es que yo estudié tal cosa, es que tengo experiencia en esto, es que he recorrido tal cosa, es que sé cómo se hace tal cosa. Ese tipo de cosas empiezan a ser atributos o elementos que empiezan a convertirse en factores para tener competitividad. Eso mismo sucede en las empresas. Para que ellas sean competitivas en el entorno que las rodea, pues requieren de un elemento fundamental y es innovar, implementar la innovación en la compañía. Entonces, seguido de esto, vamos a analizar, así como la innovación es un elemento fuerte, determinante, vamos a analizar también algunos elementos que también proveen ese tipo de competitividad en las organizaciones. Entonces usted va a revisar allí en su material una cantidad de elementos que nos sugiere el autor también para analizar cómo se enfrentan también las empresas a su entorno, a su propio entorno. Y aquí pues yo he también analizado algunos elementos que van a ser útiles para ustedes y que sobre todo lo que espero es que usted pueda llevarlos a la práctica, pueda aterrizarlos en lo que está haciendo. Usted futuro gerente o los que ya son gerentes puedan analizar estos elementos, valorarlos e incorporarlos dentro de sus compañías. Entonces el primero de ellos es la flexibilidad y entendemos posiblemente como flexibilidad la capacidad que tiene una compañía para adaptarse a lo que el entorno le está pidiendo o exigiendo. Alguien diría la capacidad para adaptarse al cambio. Entonces, si eso es cierto, tenemos que apoyarnos en un elemento, porque pues sería muy fácil hablar de flexibilidad y todos podríamos decir, sí, se necesita ser flexible. Las empresas deben tener capacidad de adaptación, las empresas deben abrir el espacio al cambio, pero no crea que es tan fácil. Yo he tenido la oportunidad de visitar, conocer, dialogar con gerentes e incluso visitar compañías en los proyectos de trabajo, de consultoría, donde uno evidencia todavía empresas que tienen toda la capacidad, tienen la infraestructura para ser unas empresas sofisticadas, innovadoras, con una plataforma tecnológica robusta,
Y uno llega, y pues lo digo con todo el respeto, obviamente no voy a decir el nombre de la compañía, pero uno llega a esas empresas y todavía encuentra a la secre escribiendo a máquina. Uno todavía encuentra que las instalaciones son un espacio de 4x4 y la vitrina de exhibiciones hecha en madera está a punto de caerse, que donde tengamos un sismo, un temblor, por algún motivo de la vida, pues se cae la vitrina, se viene abajo la exhibición, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que no todas las compañías asumen, enfrentan, reciben o adoptan el cambio de manera adecuada. Además, porque es un tema complejo en términos de la visión, en términos de mentalidad o de cultura que tiene la empresa. Recuerda que estuvimos hablando en sesiones o en segmentos anteriores de la importancia que tenía el que el líder también asuma y se empodere de ese rol para que pueda llevar a su gente al cumplimiento de estos elementos. Entonces, la flexibilidad se apoya en los procesos. ¿Dónde empezamos a marcar esa flexibilidad? Pues si tenemos que adaptarnos al cambio, es necesario que también le abramos el espacio a la organización desde los procesos, desde lo que se hace en la compañía, para que ellos mismos puedan proveerle ese ambiente a las personas. Entonces, posiblemente cuando viene alguien a revisar los procesos de una compañía y entiende y analiza que hay que cambiarlos, voy a inventarme que ya no se mueve este aparato así, sino que hay que moverlo de otra manera, o ya no se escribe con este esfero, sino con otro dispositivo, eso genera choque. Y yo se lo puedo demostrar en este instante. ¿Cuántos de ustedes en su habitación tienen dispuestas las cosas de una manera particular? Entonces, el televisor está puesto posiblemente en la esquina o está empotrado en la pared, o usted tiene en su armario colgada la ropa de una forma, la cama usted la tiende de una manera o la organiza de una forma, en la mesa de noche usted sabe qué tiene encima y qué guarda en el cajón de la mesa de noche. ¿Qué pasa si llega alguien a su casa? Vamos a suponer que de pronto va alguien a hacer el aseo o alguien va de visita, entra a su cuarto y mueve algunas cosas de ese lugar. Entonces de pronto alguien llegó, cogió una camisa y usted no estaba, o movió algo de la mesa de noche. Yo le aseguro, y estoy completamente convencida, de que usted llega al final de la tarde o en la noche a su casa, entra a su cuarto y usted detecta inmediatamente que algo pasó, que alguien fue, que alguien le movió, que alguien corrió las cosas, que no están en el mismo lugar donde usted las dejó. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Posiblemente usted lo ha vivido. Y eso tiene que ver con la capacidad de adaptación también de los seres humanos. Si yo le digo ahora que usted debe mover todo ese armario y organizar la ropa de otra forma, usted al otro día se va a levantar y cuando va a buscar el saco, la chaqueta o la camisa, va a tardar más tiempo en encontrarla, va a sentirse que está de alguna manera desordenado. Hablemos de otro el ejemplo, otra ilustración, y son los colores con los que usted se viste. Hay personas que tienen un prototipo o tienen unos colores definidos, el rosado, el blanco, el beige, el crema, el negro, y hay un prototipo para vestirse, además porque el color empieza a comunicar también muchas cosas. ¿Qué pasa si yo le pido que usted se vista de un color, voy a inventarme un verde menta, un color azul celeste, no sé, colores que de pronto no son tan usuales? Usted me dice, profe, yo en la vida me pondría un color como es. Y eso tiene que ver con la capacidad de adaptación. Si usted sale a la calle ese día por una disposición o porque se le pide, póngase este chaleco, este saco azul, usted se va a sentir todo el día incómodo, raro, extraño. Y es la capacidad que los seres humanos tenemos para adaptarnos al cambio. Entonces fíjese que si eso pasa en la vida de las personas, con mayor razón en las empresas. La adaptación no es algo fácil, pero es algo que se logra a través de los procesos. Si hay procesos bien diseñados, si hay elementos claros, si los procesos proveen esa flexibilidad o ese cambio, posiblemente la empresa va a poder empezar a caminar sobre este elemento que la va a llevar a la competitividad. El segundo lo mencionamos hace un instante. Es importante y no podemos dejarlo pasar. La innovación. Y ya tenemos claridad sobre lo que es la innovación. Yo quiero darle nuevamente claridad en algo porque con frecuencia las personas entienden o asumen
que la innovación, repito, solamente es tecnología. Y quiero decirle que la innovación es un elemento que viene para generar valor y cambio sobre lo que estamos haciendo. Puede que yo venda obleas y tenga un método o un procedimiento para preparar las obleas. Resulta que yo me creo una forma diferente de prepararlas, donde puedo mejorar los tiempos, donde desperdicio menos arequipe, menos queso, menos crema, donde hago una mejor presentación de la oblea sin meter ningún dispositivo, sin meter ninguna herramienta o sin incorporar ninguna herramienta tecnológica. Ahí yo ya empiezo a hablar de innovación. Así que entendamos nuevamente que la innovación es esa mejora que yo hago, que puede ir desde algo muy sutil hasta algo radical. ¿Qué necesitamos? Pues aquí hay dos palabras concretas que de pronto usted se está imaginando en este momento. Bueno, ¿y qué será la moti y qué será la capa? Entonces, son dos palabras concretas que ojalá nunca las vaya a olvidar. La primera de ellas es la motivación. Entonces, aquí tenemos que empezar a hablar de esos elementos que se requieren en las empresas para lograr que haya innovación. Yo no puedo llevar a una organización a que haga innovación si la gente de la compañía no quiere hacerla. Difícilmente lo harían, además porque la innovación no es algo que se impone, es algo que fluye, es algo que se da, así como la creatividad. Hay personas que se sientan a dibujar, a pintar y les sale el super cuadro, la super pintura, o se sientan a botarle corriente a las ideas y de un momento a otro les fluye la super idea y nadie los presionó. De hecho, un ambiente que provee innovación es un ambiente de libertad, donde las personas tienen el espacio para pensar, para cranearse, para botarle corriente a ideas que puedan servirle a la empresa. Entonces, la motivación hace parte fundamental de la innovación, sencillamente porque si las personas están orientadas a hacerlo, tienen de alguna manera recompensa o estímulo para hacerlo, pues obviamente este espacio se va a generar. Hay compañías que destinan de su presupuesto una partida importante, una partida interesante, para crear áreas o departamentos de investigación y desarrollo. A veces los gerentes, cuando uno habla de ese tipo de necesidades, ellos entienden o asumen o dicen, esto es muy costoso, yo cómo voy a montar una unidad, un área, tengo que contratar más personas, tengo que traer más personas y eso me implica más dinero. Entonces, es respetable obviamente la posición, pero debemos entender que aquí se requiere que la gente camine sobre una directriz, sobre el estímulo y que tengamos el espacio para hacerlo. La capa hace referencia a la capacitación y obviamente si yo no estoy empoderado, si yo no tengo el conocimiento, si yo no sé para dónde voy, si yo no sé qué es lo que necesita la empresa, pues difícilmente lo voy a lograr. Así que tanto la motivación como la capacitación son dos elementos sobre los que se apoya la empresa para lograr la innovación y por ende lograr la competitividad. En ese orden de ideas, en nuestro siguiente segmento seguiremos avanzando sobre estos elementos que requieren las empresas para ser competitivas. Así que nos encontraremos en una próxima oportunidad.